Dentro del garaje de Paul Walker, su pasión y legado oculto se revelaron silenciosamente. Pero cuando los motores se silenciaron y los créditos finales pasaron, el verdadero impacto no vino de la taquilla, vino de lo que él dejó atrás. Cuando Paul Walker murió en 2013, el mundo entero lamentó la pérdida de un ícono. Pero lejos de los flashes, en una bodega aislada en California, algo mucho más íntimo, secreto y perturbador comenzaba a revelarse. Detrás de puertas cerradas, estaba un universo que casi nadie conocía, más de 30 autos ultrarraros, algunos nunca vistos por el público, otros ni siquiera permitidos legalmente en las calles de Estados Unidos. Pero lo que dejó a todos sin palabras no fueron los vehículos. Fueron los papeles escondidos, los proyectos inconclusos, los planes silenciosos de caridad, y una estructura legal tan compleja que convirtió un garaje en un campo de batalla jurídico. Lo que empezó como la catalogación de una colección se transformó en un viaje doloroso, lleno de capas, donde cada auto contaba una historia, y muchas de esas historias, Paul parecía no querer que fueran encontradas. Este es el relato real, oscuro y sorprendente de lo que hallaron en el garaje de Paul Walker tras su muerte, y porque hasta hoy, sus amigos más cercanos aún no logran olvidarlo. Durante años, Paul Walker fue sinónimo de velocidad, adrenalina y autos que desafiaban las leyes de la física. Pero más allá de la fama ganada en Rápidos y Furiosos, había un lado que el público rara vez veía, el hombre reservado, obsesionado con el rendimiento, que vivía tanto bajo el cofre como bajo los reflectores. Paul no coleccionaba autos para presumir. No había tours guiados, videos llamativos ni publicaciones de ostentación. Su amor por las máquinas era casi silencioso, personal, sagrado. Él construía, ajustaba, probaba. Era meticuloso. Quería entender cada curva de torque, cada sonido de motor, cada detalle del alma de una máquina. Y esa pasión, contrario a lo que muchos creen, no quedó solo en las películas. Después de su trágica muerte en un accidente automovilístico, su familia y socios se vieron forzados a enfrentar una misión devastadora, abrir su garaje privado y decidir qué hacer con todo lo que dejó atrás. Y fue en ese momento cuando el mundo empezó a descubrir la verdadera magnitud de lo que Paul construyó y mantuvo en secreto. El lugar era una bodega industrial en Valencia, California. Sin letreros exteriores. Sin ostentación. Cuando los portones se abrieron, lo que vieron parecía un santuario. Más de 30 autos rarísimos, algunos considerados reliquias, otros mantenidos en absoluto secreto. Autos que nunca habían sido fotografiados, algunos sin placas, sin registro, y en algunos casos, ni siquiera legalizados en Estados Unidos. Había allí modelos que solo se ven en exposiciones exclusivas, Ford GTS, Porsche 911S, Toyota Supras, toda una flota de Nissan Skylines, muchos de ellos modificados personalmente por Paul. Uno de los más destacados era un BMW M3 Lightweight de 1995, tan raro que se produjeron menos de 130 en el mundo. Paul no tenía uno, tenía 5. Y cada uno de ellos parecía resguardado como si fuera una pieza de museo. Pero eso era apenas la superficie. La colección estaba cuidadosamente organizada, pero no era una sala de exhibición. Era un espacio de trabajo. Algunos vehículos estaban desmontados, otros con anotaciones manuales sujetas al tablero o escondidas dentro de las guanteras. Y fue ahí donde la historia empezó a cambiar de tono. Lo que encontraron no fueron solo autos. Fueron mensajes, fragmentos de pensamiento, recuerdos personales esparcidos entre motores y tapicerías. Papeles escritos a mano describían cómo ciertos autos hacían sentir a Paul al conducirlos. Uno de ellos, dentro de un Skyline, decía: «Siento que estoy volando. Furioso. Vivo». En otro, dentro de un M3, estaba escrito: «Tal vez el más limpio que queda. Nunca lo vendas». Pero el más impactante de todos, según los relatos, estaba dentro de un GTR. Un pequeño post-it azul, con una sola frase: «Este es de Meadow. Algún día ella lo manejará». Cada hallazgo añadía una nueva capa emocional a lo que antes parecía solo una colección millonaria. Las notas no hablaban solo de caballos de fuerza o ajustes de suspensión. Hablaban de sueños, de intenciones, de un legado que estaba siendo construido en silencio. Y fue en ese punto donde los investigadores se dieron cuenta: ese lugar no era solo un garaje. Era un diario mecánico. Cada auto, un capítulo. Cada motor, una memoria. Y muchos de esos capítulos estaban inconclusos. Herramientas aún estaban junto a proyectos en curso. Algunos autos estaban parcialmente restaurados,
otros con cintas adhesivas marcando tareas como soldar estructura, corregir ruido trasero o simplemente rodar y probar. Pero mientras los familiares intentaban comprender la dimensión emocional del garaje, un detalle empezó a llamar la atención de los abogados. Muchos vehículos no estaban a nombre de Paul. Y ese detalle sería el detonante de un conflicto que él probablemente intentó evitar en vida, pero que se volvería inevitable. A medida que los autos eran inspeccionados, fotografiados y catalogados, surgía una pregunta que nadie quería hacer: ¿quién realmente era el dueño de todo eso? Buena parte de la flota no estaba registrada a nombre de Paul Walker. Los documentos apuntaban a una empresa de tuning y performance llamada Always Evolving, una organización que Paul cofundó con el amigo y también piloto Roger Rodas, el mismo que murió con él en el trágico accidente de 2013. A primera vista, la empresa parecía solo un taller de alto nivel, especializado en personalizar superautos y competir en carreras. Pero en la práctica, funcionaba como una especie de escudo legal, un refugio donde los vehículos eran registrados, comprados, mantenidos y hasta negociados, todo con el máximo sigilo posible. Ese modelo ofrecía ventajas: protección de identidad, beneficios fiscales, discreción. Pero también creaba una red complicada de propiedad. Algunos autos estaban parcialmente pagados, otros tenían facturas emitidas a nombre de la empresa, y muchos ni siquiera tenían títulos de propiedad formalizados. Era un laberinto jurídico. Y cuando Paul se fue, lo que antes era una red funcional se volvió una bomba a punto de estallar. La familia, encabezada por su padre como albacea del patrimonio, y su hija Meadow como principal heredera, tuvo que enfrentar lo que Paul jamás imaginó dejar para los demás: un rastro legal casi imposible de descifrar. Mientras abogados intentaban organizar los bienes, los amigos más cercanos fueron convocados para ayudar a identificar los autos, sus historias y, sobre todo, sus intenciones. Fue en ese momento cuando el garaje comenzó a hablar de una manera que nadie esperaba. Dentro de las guanteras, de los paneles centrales, incluso en compartimentos ocultos, comenzaron a aparecer fragmentos de papel escritos a mano, anotaciones técnicas, recordatorios, garabatos, observaciones sobre comportamiento en pista, respuestas de torque, comandos de ECU y detalles de suspensión. Pero no eran los datos lo que dejaba a todos paralizados. Era lo que había detrás de ellos. Una nota dentro de un Nissan Skyline decía: «Siento como si volara. Suave, rabioso, vivo». Otra, arrugada entre cables en el tablero de un BMW, traía el mensaje, tal vez el más limpio que quedó: «Nunca lo vendas». Y luego, la más devastadora, en una nota simple, escrita con pluma azul en un post-it pegado en el parasol de un GTR, se leía: «Este es de Meadow. Algún día lo va a manejar». No eran frases hechas para emocionar. Eran palabras íntimas, espontáneas, escritas por un hombre que jamás pensó que eso sería leído por alguien más. Y cada mensaje revelaba algo más profundo que el valor del auto. Revelaba el vínculo emocional entre Paul y sus máquinas. No eran trofeos. Eran compañeras. Partes de su identidad. Y lo más impresionante, no todos los autos estaban completos. Varios proyectos estaban en proceso. Un Datsun 240Z estaba completamente desmontado, con notas pegadas en la carrocería marcando los próximos pasos. Un clásico muscle car de los años 60 tenía cinta adhesiva en el tablero con tareas escritas a mano: revisar carburador, cambiar escape, balancear eje. Junto a esos autos, herramientas permanecían en el suelo, donde las había dejado. Arnés eléctricos colgando a medias. Paneles abiertos. Tornillos sueltos. Eran autos que jamás rodaron. Capítulos que no logró terminar. Para quienes convivieron con Paul, eso fue un golpe emocional difícil de soportar. Era como caminar por un santuario interrumpido. Cada motor detenido parecía contener la respiración de alguien que tenía prisa por vivir, pero no tuvo tiempo de concluir. Pero entre los autos incompletos, un detalle llamaba la atención. Algunos vehículos estaban marcados con siglas misteriosas pegadas en sus tableros. Notas con las letras RO, otras con la frase Charity Auction, o incluso Rob escrita en etiquetas improvisadas. No tardó mucho en que las piezas encajaran. Reach Out Worldwide, la ONG que Paul Walker fundó años antes, dedicada a misiones de ayuda humanitaria tras desastres naturales. Ahí estaban autos seleccionados por él para ser subastados en acciones benéficas. Un Supra modificado. Un Mustang Boss 302. Ninguno famoso en pantalla, pero todos preparados con un propósito: ayudar a personas anónimas, lejos de los reflectores. Y ese quizá fue el momento más duro para la familia. Saber que, incluso sin alarde,
Paul venía planeando usar su colección privada, su pasión más íntima, para salvar vidas. Esos autos no estaban escondidos por ego. Estaban protegidos porque tenían un destino que aún no llegaba. Comprender eso cambió el rumbo de toda la investigación. Aquel garaje, antes tratado como un inventario millonario, ahora era visto como algo mucho más poderoso, una extensión del alma de Paul Walker. Pero cuanto más íntimos y conmovedores eran los hallazgos, más compleja se volvía la situación legal. Porque donde había emoción, también había papeles. Y donde había memoria, aparecían acreedores. El patrimonio enfrentaría pronto un conflicto que ni los autos más rápidos podrían evitar. Cuando los portones de aquel garaje se abrieron, nadie esperaba que el verdadero desafío vendría fuera de los motores. Porque bajo el brillo de las máquinas raras, detrás de los billetes conmovedores y la herencia silenciosa de Paul Walker, surgía una verdad incómoda. Nadie sabía, con certeza, quién era dueño de qué. Con el patrimonio bajo responsabilidad del padre de Paul y su hija Meadow, entonces de apenas 15 años, comenzó una operación minuciosa y dolorosa para entender dónde terminaba el acervo personal del actor y dónde comenzaban los bienes empresariales de Always y Balving. Pero lo que debía ser un proceso técnico se volvió un drama humano. Documentos incompletos, autos sin registro, vehículos con financiamiento pendiente, acuerdos verbales no formalizados. Era imposible avanzar sin herir a alguien. Y lo más cruel, Paul no dejó eso listo, porque nunca imaginó que tendría que dejarlo. En poco tiempo, comenzaron a surgir voces. Acreedores, socios, antiguos colaboradores de la empresa. Personas que alegaban tener participación en parte de la flota. Otros que decían haber financiado restauraciones. Negocios que quedaron a la mitad. El garaje se volvió territorio de disputa. En el intento de calmar la situación, parte de los autos fue enviada a subasta pública. En 2020, 21 vehículos de la colección de Paul fueron vendidos en la Barrett-Jackson Auction, en Arizona. El total recaudado superó los $2.3 millones, pero fue apenas una fracción del valor estimado de la colección completa, algo cercano a los 18 millones. Aún así, no todos los autos fueron subastados. Algunos fueron discretamente mantenidos dentro de la familia. Otros, negociados en silencio, lejos de los medios. Y también había aquellos con documentación demasiado frágil para ser vendidos. Permanecieron guardados, como si aún estuvieran esperando a Paul. Lo que nadie podía prever era el daño emocional que quedó atrás. Para Meadow, entrar en ese garaje era como caminar por los últimos pensamientos de su padre. Los autos eran más que vehículos. Eran rastros de momentos, planes, rituales personales. Cada llave, cada calcomanía, cada nota pegada en un tablero traía de vuelta un pedazo de él. La radio del Porsche aún estaba programada en la estación que solía escuchar. El asiento del GTR mantenía la posición exacta de conducción. Era como si hubiera salido a dar una vuelta y, de algún modo, aún estuviera por regresar. Algunos amigos cercanos ni siquiera pudieron entrar. Otros se quedaron paralizados, como si ese espacio fuera sagrado. Hubo quien se conmoviera con los proyectos inconclusos. Uno de los autos tenía cinta azul en el tablero, escrita a mano por Paul. Verificar presión de llantas, pintar espejo, cambiar aceite. Era simple, pero ahí estaba su vida, en detalles que el mundo nunca vio. Y todo eso dolía, porque el dolor venía con una constatación brutal. Nada de eso fue hecho para ser visto. Paul no tenía planes de exhibir esa colección. No había reflectores. No había estrategias de marketing. Ni intención de convertir el garaje en una atracción pública. Todo ahí fue construido en silencio. Para él. Para su paz. Para el placer casi espiritual de entender, armar y preservar máquinas que contaban historias sin palabras. Y, sin embargo, ahora, esas historias estaban siendo reescritas por inventarios, tablas, abogados y cifras. Lo que era visceral se volvió burocrático. Lo que era puro, se volvió propiedad disputada. Y aún había otro fantasma rondando ese garaje, Roger Rodas, el amigo que murió en el mismo accidente. Algunos de los autos habían sido adquiridos en sociedad por ambos. Otros eran de Roger, pero estaban guardados con Paul. Con ambas familias sumidas en el duelo, y la empresa disuelta tras la tragedia, identificar quién debía quedarse con que se volvió un dolor imposible de manejar. Ahí, entre acero y fibra de carbono, había también recuerdos compartidos, risas de garaje, madrugadas de montaje, cafés fríos sobre el cofre. Y ningún papel, ningún documento legal, podía decir quién tenía más derecho a esos momentos. Al final,
Lo que encontraron en el garaje de Paul Walker no fue solo una colección valiosa. Fue un mapa incompleto de todo lo que él amaba. Una cápsula del tiempo, hecha de sueños interrumpidos, intenciones aún en movimiento y gestos que no tuvo tiempo de terminar. Cada auto vendido llevaba un pedazo de eso. Cada auto que quedó, también. Y esa dualidad, entre lo que se fue y lo que permaneció, es lo que más dolió a quienes se quedaron. A primera vista, lo que Paul Walker dejó encerrado en ese galpón era una colección millonaria de autos raros. Pero, al final, lo que emergió de los escombros de la burocracia, del dolor y del tiempo, fue algo infinitamente más profundo, una herencia emocional construida con silencio, dedicación y amor verdadero por aquello que lo movía. Los documentos podían decir que eran solo máquinas. Los abogados podían convertir cada modelo en cifras, títulos y propiedades disputadas. Pero quien pisó ese garaje, de verdad, entendió otra cosa. Los autos eran solo el comienzo. Paul no coleccionaba autos para impresionar. No usaba la fama como palanca para elevar valores o alimentar una figura pública. Al contrario, todo lo que había ahí estaba oculto a propósito. Él no quería escenario. No quería me gusta. Quería conexión. Con el motor. Con el momento. Con la memoria. Cada nota escondida, cada ajuste pendiente, cada auto sin placas, sin nombre, sin final, hablaba de un hombre que vivió intensamente, pero no para que el mundo lo viera. Vivió para sentir. Y quizá por eso lo que hallaron en ese garaje no fue solo impactante. Fue transformador. Porque ahí, donde se esperaba encontrar ostentación, había humildad. Donde el público veía a una estrella de acción, había un mecánico apasionado. Donde imaginaban a un ídolo hollywoodense, había un padre que escribía en un papel simple: "Este es de Meadow". Hasta hoy, algunos de los autos permanecen guardados. Otros terminaron en manos de coleccionistas que quizá nunca entiendan el peso real de lo que tienen entre manos. Pero hay algo que ninguna venta, juicio o subasta puede borrar. La certeza de que Paul Walker no interpretaba a un personaje. Él era lo que mostraba ser. Y lo que dejó encerrado en ese galpón no fue una fortuna, fue un espejo de su alma. El garaje de Paul Walker se convirtió, sin querer, en su testamento más honesto. Un lugar donde el ruido de los motores se mezclaba con el silencio de las emociones no dichas. Donde la pasión no era marketing, sino la materia prima de todo lo que él era. Al final, lo que más sorprendió a quienes entraron ahí no fue el valor de la colección. Fue descubrir que, incluso sin cámaras, incluso sin público, Paul seguía siendo exactamente quien el mundo creía que él era. Y quizá, para quienes se quedaron, esa sea la mayor revelación de todas.